Me había quedado sin audio, ahí escucho. Dale, perfecto. Bueno, como decía que hemos tenido problemas con el internet, así que con el WhatsApp, así que seguramente a lo mejor en el transcurso de la reunión se van sumando, si no, como siempre, esta conversación queda grabada y la ponemos a disposición. Pero bueno, la idea ahora es empezar. Ahora sí, formalmente, ahora que estamos en grabación, bienvenidos a todos. Les cuento que esta es la tercera de las reuniones, de las 11 reuniones que estaban planificadas. Hoy lo que vamos a ver, vamos a analizar un periodo de Federico Nietzsche que abarca entre el año 1873 y el año 1876. En ese periodo, ustedes piensen que venimos inmediatamente después de El nacimiento de la tragedia, que es el primer gran libro de Nietzsche. A la vez que estamos inmersos en el centro del desarrollo del festival de Bayreuth, que es el festival que, no sé si recuerdan, que propone Wagner para presentar sus obras operísticas, ¿cierto? Artísticas operísticas. Wagner, en ese momento, el proyecto wagneriano, acompañado fuertemente por Nietzsche. Nietzsche estaba convencido, se sentía muy parte de ese desarrollo del desarrollo de ese festival. Un festival que, por cierto, dura hasta hoy. O sea, hoy actualmente se siguen festejando en Bayreuth el festival que da inicio Wagner. En este festival lo que Wagner pensaba desarrollar era construir la construcción desde cero de un teatro que esté preparado para poder soportar el carácter de las obras que Wagner proponía, ¿no? Piensen que el festival Wagner... Sí, exactamente, Faber. Y se tocan todas las obras de la teatrología de Wagner actualmente. Wagner en 1871 decide, recuerden, para relacionarlo con Nietzsche, un año antes del nacimiento de la tragedia, de la publicación, Wagner decide mudarse con toda su familia a Bayreuth para empezar la construcción de ese teatro que empieza en mayo del año 72. Y dura 4 años la construcción hasta que finalmente en el año 76 Wagner hace la presentación a la que asiste Nietzsche de esas obras, ¿no? Para tener un marco de referencia. En este periodo de tiempo, lo que vamos a trabajar nosotros hoy van a ser 5 textos en términos generales, pero son dos obras como muy identificadas. La primera va a ser, para mí, una de las obras más bonitas de Nietzsche, que es Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es una obra que la escribe en el 73, que Nietzsche nunca publica en vida. No se sabe bien por qué Nietzsche no la publica en vida, y la publica en el año 1903, 3 años después de su muerte, la publica su hermana, ¿no? Ustedes recuerden que la hermana de Nietzsche, Elizabeth, un breve reconto, Elizabeth es 2 años menor que Nietzsche, ella era una ferviente antisemita, se casa con un ferviente antisemita que se llamaba Foster, y ella y Foster se mudan a Paraguay a fundar, con 14 familias arias, a fundar una colonia aria en Paraguay. La empresa no funciona bien, no sale bien, Foster se suicida en Paraguay y Elizabeth vuelve a Alemania. Cuando Nietzsche cae en demencia, en el año 89, Elizabeth en el año 94, Nietzsche todavía vivo, demente pero vivo, funda el archivo Nietzsche, que maneja hasta que ella es la encargada del archivo Nietzsche hasta su muerte en el año de 1935. De ahí viene la gran asociación que se hace de Nietzsche con el nacionalsocialismo, con el nazismo. ¿Por qué? Porque... Tal cual, Faber. ¿Por qué la asociación? Porque Nietzsche, a Elizabeth en un momento... miren la importancia que tenía Elizabeth Nietzsche y el concepto nietzscheano para Hitler, que Hitler asiste al funeral de Elizabeth en el 35. Y ella, años antes de morir, le hace entrega simbólicamente en un acto en el archivo Nietzsche de un bastón que había sido de Nietzsche, simbolizando la alianza ideológica entre el pensamiento nietzscheano y el pensamiento hitleriano. Como saben, Nietzsche, por los textos que hemos leído al principio, Nietzsche con su hermana tenía una relación muy tensa. Ella dice que en un momento en ese Homo, en el libro de Homo, dice que su negación, digamos, su problema con su pensamiento más abismal, que es el eterno retorno, que es un pensamiento bellísimo de Nietzsche, para mí la propuesta conceptual más linda para enfrentarnos nosotros con ella, ya la vamos a ver un poquito más adelante.
Él dice, bueno, mi primer obstáculo con la idea del eterno retorno son siempre mi madre y mi hermana, ¿no? Él decía, verme emparejado con esa canalla ofende mi divinidad. Siempre tuvo una relación muy tensa con ellas dos. Con la hermana por su personalidad seguramente y por su asociación con el nacionalsocialismo, con el que Nietzsche no simpatizaba, definitivamente no simpatizaba, aunque tampoco, como decíamos, no era un humanista Nietzsche, ¿verdad? Pero bueno, estaba su hermana manejando, y de ahí viene la gran relación que se hace de Nietzsche con el nazismo. Además de, obviamente, el pensamiento nietzscheano, que tiene ciertos acercamientos a ciertas propuestas que son muy cuestionables, muy polémicas, ¿no? La idea del superhombre, la idea de cuando vayamos avanzando y vayan construyendo ustedes la imagen que Nietzsche les quiere presentar sobre cómo es el hombre que debe vivir este superhombre, cómo tenemos que transitar hacia el superhombre. Siempre Nietzsche piensa en este ejército de alemanes altos, rubios, sin mezcla de raza, una cosa que es efectivamente polémica y que tiene acercamientos con el nacionalsocialismo en términos conceptuales, si se quiere, aunque en términos específicos y políticos no es tan así. Yo no lo veo así de ninguna forma. Sí, con otros pensadores. Dicho esto, no para esforzar una defensa, porque Nietzsche tiene muchos, como decíamos, muchos cuestionamientos muy, muy, muy polémicos. En fin, para contextualizar entonces, estamos en 1873, Nietzsche había sacado El nacimiento de la tragedia. Ese libro tiene una aceptación muy, muy dispar en la comunidad filológica internacional y en general en el público culto alemán. Es un libro que es detestado, ya lo habíamos comentado. Es un libro que es muy detestado, es una palabra demasiado subjetiva. Es un libro que es muy cuestionado por el círculo filológico clásico de Alemania. Es un libro que, posterior a las primeras críticas muy feroces que le hacen, se hunden luego en el silencio. A Nietzsche siempre le termina resultando muy, muy contradictorio y muy conflictivo para él. No que su libro haya sido polémico, él lo sabía que iba a ser un libro polémico. Piensen que el nacimiento de la tragedia como concepto era un tema de la filología clásica que se venía trabajando mucho. Ese tema y el tema de la personalidad de Homero, que son dos temas que Nietzsche aborda, los dos desde una versión polémica, son dos temas que la filología trabajaba. Lo que hace Nietzsche de novedoso con esta propuesta de trabajar el nacimiento de la tragedia es que avanza sobre una propuesta de una crítica hacia la modernidad, en función, hace una linealidad entre la antigua Grecia y la modernidad, hace una revisión crítica de esa línea y propone la figura fuerte de Wagner como el resucitador de esa cultura trágica, ¿no? Él dice, después de Sócrates, la cultura trágica queda sepultada, se suicida, dice Nietzsche, y después de 25 siglos estamos frente al acontecimiento que puede traer de nuevo el espíritu trágico a la cultura, ¿no? Recuerden que por lo que hablamos, la importancia que le daba Nietzsche a lo que él llamaba el espíritu trágico, ¿no? Esta es la voluntad de Schopenhauer, las pulsiones vitales, etc. En ese punto estaba Nietzsche en el 73, cuando estaba escribiendo este libro, pero a la vez el Festival de Bayreuth estaba fracasando, estaba próximo a fracasar por una cuestión económica, no había fondos, y Nietzsche estaba en esa tensión entre por qué está a punto de fracasar el único elemento que puede darle un sentido estético y justificador a una cultura que está en decadencia, que era la alemana. Y estaba en esa tensión, ¿no? Con un libro que además había hecho que sus clases se vaciaran de gente, se vaciaran de estudiantes. Se había ganado muchos enemigos y había pasado a ser uno de los parias, si se quiere, de la filología clásica. Recuerden que Nietzsche estaba llamado a ser el filólogo por excelencia, al frente de las cabezas de la filología clásica alemana, y pasa a ser inmediatamente, con una obra de este tenor, un sujeto muy, muy, muy cuestionado y prácticamente dejado de lado. Este libro ayuda a que en el año 79, falta todavía un tiempo, pero ustedes sepan que en el año 79 a Nietzsche le dan una licencia con goce de sueldo, lo que llamaríamos hoy una pensión, por sus enfermedades. Nietzsche vivió toda su vida siempre con una cantidad de malestares físicos notables. Incluso recuerden también que
hay algunos análisis que, como les había pasado la vez pasada, sobre que hablan de su sífilis, pero además Nietzsche, hay otros doctores que lo encuentran, otros especialistas que lo encuentran a Nietzsche con un cuadro de hipocondría, digamos, un sujeto muy presto a creer siempre que estaba enfermo, a minimizar sus males. Él sufría de migrañas desde muy pequeño, migrañas que, según su propio relato, lo tendían en la cama por días. Entonces, bueno, estamos en ese escenario con un Nietzsche que un tiempo después le van a dar esta pensión, y este libro, en el cual él se vuelve muy polémico, sirve también para que la universidad de alguna forma se lo quiera sacar de lado. Ustedes recuerden que también Nietzsche estaba dando clases en Basilea, que Basilea era una ciudad que en ese momento era una ciudad, por los testimonios que hay, dicen que era una ciudad que se manejaba medio como con un corte medieval, ¿verdad? Piensen que en Europa en ese momento, en Alemania específicamente, en Inglaterra, estamos hablando de 1870, estaba en pleno auge la Primera Internacional, había una discusión de nuevos derechos. En Francia se funda la República, cae el Imperio y se funda la República, pasa la Comuna Francesa, que para Nietzsche es un acontecimiento terrible. Nietzsche dice que nunca ha llorado de grande tanto como cuando se entera. Ustedes sepan que cuando pasa lo de la Comuna Francesa, los medios locales decían que habían quemado el Louvre y habían quemado todas las obras de arte que estaban dentro del Louvre. Y Nietzsche a eso le parece que es el avance más bárbaro que hay en la modernidad, y él se pone realmente muy mal. No así Wagner, que en este momento sigue muy junto a Nietzsche. Wagner tenía una cierta simpatía por los comuneros, por ponerles un nombre. Sepan que Wagner en su juventud militó, acompañó a Bakunin, tuvo un trayecto junto con Bakunin. Bakunin es un anarquista ruso, uno de los padres del anarquismo teórico ruso, junto con Proudhon probablemente. Pero bueno, Wagner venía desde ese lugar, ¿no? Tenía unas inquietudes políticas más marcadas que Nietzsche, estaba en contra del imperio en principio y avanzaba hacia una idea de una crítica social hacia esa forma imperial de gestión. Finalmente Wagner se separa de Bakunin ya incluso de muy joven, y luego se vuelve casi un cortesano, ¿no? Pero bueno, estamos en ese momento entonces. Por un lado tenemos el nacimiento de la tragedia con estas malas repercusiones. Por el otro lado tenemos Beirut que está fracasando de alguna forma. Y empieza en este periodo un incipiente alejamiento entre el pensamiento de Nietzsche y el pensamiento de Wagner, que para Nietzsche es muy importante. No sé si tan así para Wagner. Para Nietzsche la figura de Wagner representa en su vida un acontecimiento muy fuerte, del cual él incluso ya en el 88, cuando escribe Como, lo menciona, dice: el periodo que yo pasé en la casa de Trishwich es el más feliz de mi vida, nunca cambiaría esos días, después de decir barbaridades de Wagner, ¿no? Una de las polémicas, les quería leer un fragmento de una de las polémicas que surge con el nacimiento de la tragedia para poner en dimensión, que lo escribe un joven prusiano que finalmente va a ser quien va a ser el máximo exponente de la filología clásica en Alemania, va a ocupar el lugar que estaba reservado para Nietzsche. Y él escribe una carta que la hace pública, que dice lo siguiente sobre el nacimiento de la tragedia, ¿no? Dice: verdaderamente yo no soy un místico ni un hombre trágico. Una cosa exijo sin embargo, que el señor Nietzsche se atenga a lo que dice, que empuñe el tirso, que vaya de la India a Grecia, pero que baje de la cátedra desde donde debe enseñar la ciencia, que reúna tigres y panteras a sus pies, pero no a la juventud filológica alemana, la cual debe aprender a buscar únicamente la verdad. Este son el tenor de críticas que Nietzsche recibe después de la publicación. Nietzsche nunca las contesta públicamente. Sí, su amigo Rode escribe una defensa de Nietzsche, y después posteriormente escribe otra defensa, 2 cartas públicas contestando a Williamovich, pero que no tienen tampoco mayor impacto en el universo cultural de la filología, de los filólogos. Wagner, otro de quien lo termina defendiendo, pero porque entendible el libro de Wagner, el libro está hecho específicamente para justificar a Wagner en su construcción operística.
El libro es prácticamente una Biblia de Wagner, cuenta cómo nace, cómo en el principio había una verdad a la que podíamos atenernos, cómo después esa verdad desaparece por el racionalismo, socratismo, por lo que él llama el pensamiento alejandrino, y cómo va a resurgir específicamente con Wagner. Entonces es una forma de justificar filosóficamente todo aquello que Wagner estaba desarrollando. Ellos dos tuvieron esa relación siempre. A Nietzsche le faltaba la capacidad creadora musical de Wagner, a Wagner le faltaba la capacidad de crear conceptos de Nietzsche. Entonces, pero claramente Wagner usaba a Nietzsche como su esteta, como su profeta, y no devolvía, porque es también muy difícil de alguna forma devolver un poco de música para esa filosofía que Nietzsche quería que cantara. Entonces estaban en ese principio de tensión. A la vez, bueno, ya un poquito más adelante lo vamos a ver en la cuarta de las introspectivas que vamos a ver hoy, que es la última, que es la que escribe en el 76. La escribe Nietzsche unos meses antes de que el festival sea el festival, efectivamente. Y en esa es su última gran defensa de Wagner y del público wagneriano. Después de eso, inmediatamente después, apenas un año después, Nietzsche ya va a estar enfrentado con Wagner. 2 años después va a publicar Humano demasiado humano en el 78, y para que llegue la ruptura definitiva. En Humano demasiado humano, Nietzsche rompe consigo mismo y con las creencias metafísicas que iba acarreando hasta ese momento. Piensen que hay muchos autores que hablan de muchas épocas de Nietzsche, ¿no? Que separan el pensamiento nietzscheano en muchas formas distintas y muchos periodos distintos. A mí me parece que para simplificar un poco esa división de periodos, deberíamos tomar 2 grandes periodos de Nietzsche. Piensen que la vida literal de Nietzsche es muy corta, ¿no? Él empieza a escribir en el 72 y termina de escribir en el 88. O sea que escribe en los 70 y en los 80. Y es un buen parámetro para diferenciar su pensamiento, ¿no? Después se pueden seguramente hacer subdivisiones al interior, pero podemos tomar un gran bloque que es del 72 hasta los 80, digamos, hasta el 78, que escribe Humano demasiado humano, que es una época en la que Nietzsche es un Nietzsche más metafísico, es un Nietzsche más kantiano, tiene, como vamos a ver en el primer texto ahora, tiene el trasfondo de la cosa en sí kantiana, del númeno. Es un Nietzsche más schopenhaueriano en términos de esta condición de metafísica y de kantiano. Es un Nietzsche que va buscando cierto margen de justificación para el todo. Viene del catolicismo, todavía no se ha despegado definitivamente de la idea de Dios, no lo ha matado a Dios. Y el segundo Nietzsche, el Nietzsche de los 80, es un Nietzsche más, es la filosofía del martillo, ¿no? Nietzsche viene ya con su martillo para derrumbar lo que hay que derrumbar, que para Nietzsche es todo, y para no construir nada en ese lugar, ¿no? Porque no hay que confundirse. Nietzsche, cuando ataca los valores, cuando ataca la idea de Dios, cuando ataca el concepto de moral, no busca atacarlos para proponer ni una visión superadora de Dios, ni de los valores, ni de la moral. Nietzsche lo que entiende es que los valores, Dios, etcétera, están en un lugar que no les corresponde porque el lugar en sí no existe, ¿no? Cuando Nietzsche dice no existen hechos morales, es decir, existen interpretaciones morales de los hechos, lo que nos está diciendo también es toda esa tabla de valores que nos han dicho no debe ser mejorada por una tabla ni más inclusiva, ni menos inclusiva, ni demás, ¿no? Debe ser un lugar derrumbado, porque a la vez que Dios, tanto como Dios, ese tipo de construcciones son solo humanas, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En términos de la coyuntura histórica en la que Nietzsche escribe en ese momento, nos situemos en el 73, y del poco eco que ha tenido su libro, Nietzsche, él piensa, todavía en ese momento está convencido que él ha propuesto la discusión que tiene que dar la filosofía alemana. Él piensa que si no abordamos esa discusión, nos quedamos sin significante. Él necesitaba, además, un significante para su época. Caído la idea de Dios y propuesta a él su discusión estética, solo como fenómeno estético tiene sentido el mundo. En ese elemento Nietzsche propone que él entiende que lo que propuso, por eso yo les decía al principio, no importaba si las críticas eran malas, lo que Nietzsche más le dolía, lo que más lo incordiaba, es que la discusión que él había propuesto, que para él era central, no haya tenido eco, ¿no? Nadie rescató la discusión, lo criticaron, se fueron de su clase, eventualmente lo sacaron de la universidad, pero nadie, dice Nietzsche, comprendió lo que se estaba discutiendo en ese texto. ¿Qué pasaba en Alemania en ese momento?
había una creciente, como lo digo en el apunte, la idea de modernidad había presentado a lo que Nietzsche llama los materialistas, los racionalistas, que vinieron a copar la escena con su idea de progreso, ¿no? Ellos, hay un impulso muy fuerte al economicismo, al utilitarismo, al racionalismo, al empirismo en esa época, que va dejando de lado el pensamiento con el que Nietzsche se siente más identificado, a la vez que es el pensamiento que para Nietzsche rescata la esencia del mundo, que es el pensamiento más romántico, de corte trágico, un pensamiento dionisíaco, un pensamiento que habla en forma musical. Pero en la época en la que Nietzsche vivía, la ciencia estaba celebrando triunfos gigantescos, ¿no? Nietzsche que quería, y Nietzsche ¿cómo se refiere a este periodo? Él dice, esto es socratismo tardío, aquello que empezó en Grecia con el final de la tragedia. Que piensen también que a Nietzsche no es que le molesta que Sócrates haya asesinado la tragedia por la tragedia misma. La tragedia es la forma que tiene Nietzsche de decir, había un pensamiento originario, había un pensamiento dionisíaco. La pulsión dionisíaca, a la vez que la apolínea, estaba presente en la forma de pensar de los griegos. Esa pulsión dionisíaca, que es la que corre el velo del Maya, que es la que nos muestra la esencia del mundo, esa pulsión dionisíaca es la que se corre. Es casi una metáfora que él hable de la tragedia con tanto énfasis, porque en realidad lo que más importa no es que la tragedia haya muerto, sino que con la muerte de la tragedia lo que quedaba era solo pensamiento socrático, era solo racionalidad. La vida, como dijimos antes, se convertía en un silogismo. Con la muerte de la tragedia, lo que nace es el socratismo y el pensamiento que Nietzsche va a combatir muy, muy fuerte en este periodo, no tanto en el segundo periodo, ¿no? Pero en este periodo Sócrates sí, como imagen central en esa crítica. Y estábamos en ese momento histórico. Nietzsche ve, además de no reconocer la discusión de su libro, su problema con Bayreuth, su problema con Wagner, Nietzsche está en una época donde los poetas y los pensadores de corte mítico, como él mismo se creía y se reconocía, estaban siendo dejados de lado, ¿no? ¿En pos de qué? En pos de esta visión, él la llama materialista, pero cuando él la llama materialista se está queriendo referir a racionalista, empirista, utilitarista, cientificista. Se corre el hombre y se deifica a la ciencia, ¿no? Es la época de la ciencia, la época de la razón, la época del progreso, la época de progreso es una palabra central en esta y en otras discusiones, ¿no? La idea de que el progreso es algo que sucede inevitablemente. Después habría que rastrearlo un poco más en Hegel a esa discusión, pero estábamos en una época donde se creía que con la ciencia se iba a progresar indefinidamente hasta llegar finalmente al mejor de los mundos posibles. Piensen que, como les decía, nosotros veníamos de una época, Nietzsche venía de una época en la que el pensamiento, los pensadores que se discutían y que estaban en boga eran Hegel, Hölderlin, Goethe, Rousseau, Hobbes, Descartes, que ponían en el centro de la discusión al hombre, ¿no? El hombre estaba siempre con algunos autores con un tinte y con otros autores con otro tinte, incluso en Hobbes, por ejemplo, que uno piensa, bueno, su teoría política, la construcción del Estado, su Leviatán, proponen otra cosa, pero siempre estaba el hombre en el centro de esa discusión. Nietzsche siente que con esta llegada de lo que él llama el materialismo, el socratismo tardíaco, el pensamiento alejandrino, lo que sucede es que el hombre es corrido de lado y se queda en el medio. No hay hombre, no hay Dios, hay ciencia. En ese escenario estaba, y con eso Nietzsche estaba discutiendo, ¿no? Fíjense que yo ahí anotaba que la segunda mitad del siglo XIX ya no era un escenario propicio para los movimientos mágicos del espíritu. Los adalides del pensamiento trágico, idealista y romántico, que fueron los que mencionamos recién, pasaron a convertirse, a aparecer como meros niños, decía Nietzsche, ¿no? La idea de que el materialismo y el racionalismo venía a hablar en serio cuando todos los demás pensadores de otro corte balbuceaban como niños. Ahora es momento de la ciencia, de las cosas en serio, de ponernos los pantalones, de avanzar, del progreso. No hay ya lugar para el arte. No hay lugar para el arte en cuanto al lugar que Nietzsche le quería dar, que era el lugar central de la metafísica.
No hay lugar para el ocio, hay lugar para el trabajo, para el progreso, para el desarrollo. Y el arte, es lo que dice Strauss en la primera consideración, puede ser un mero divertimento, ¿no? Pero no mucho más que eso. Necesitamos un poco de jolgorio, poquito tiempo para que el hombre no se canse demasiado, pero no mucho más, ¿no? Fíjense, hay otro texto que me parece interesante que dice: a partir de la segunda mitad del siglo XIX ya no se necesitaba el nous de Anaxágoras. El nous es una palabra griega para referirse al pensamiento. Ni las ideas de Platón, ni el Dios de San Agustín y Santo Tomás. No se necesitaba la sustancia de Spinoza, ni el cogito de Descartes, ni el número kantiano, ni el yo de Fichte, ni el espíritu absoluto de Hegel. Materialismo, empirismo, utilitarismo y realismo comenzaban su reinado. En ese marco entonces donde Nietzsche escribe sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Que es un texto, como les dije, que se publica póstumamente, en el que Nietzsche hace su ataque hacia este pensamiento cientificista. Después lo hace de nuevo en las consideraciones intempestivas, en la primera y en la segunda, pero en la primera sobre todo. Pero en este texto él plantea cómo el hombre ha construido la idea de verdad. Y empieza con un párrafo que a mí que siempre me resulta un párrafo muy interesante para leer. Me parece que está muy bien escrito, que propone una idea como relativamente novedosa en ese momento y que nos pone a pensar, ¿no? Pero un poco antes, bueno, después vamos a leer lo de las intempestivas, porque en ese mismo momento Nietzsche empieza a escribir las 4 consideraciones. Sepan que las 4 consideraciones son 4 textos, algunos de bastante dimensión. La primera es sobre David Strauss. David Strauss era un teólogo y escritor casi contemporáneo a Nietzsche. Nació un poquito antes que Nietzsche. De hecho, su libro más famoso lo publica en el 1835. Nietzsche, recuerden, nace en 1844. Pero vivía cuando Nietzsche escribe La Intempestiva. Y a él lo toma como un representante fidedigno de todo este movimiento materialista que asediaba Alemania. La segunda intempestiva, Nietzsche habla sobre la historia. Es la primera, el único lugar además donde Nietzsche desarrolla una discusión con el concepto de historicismo alemán fuerte. Luego no va a avanzar sobre esa discusión, pero va a ser siempre un piso sobre el cual se va a apoyar. La tercera intempestiva es sobre Schopenhauer como educador, aunque en Eco Homo, como dice el apunte, él finalmente dice: yo cada vez que decía Schopenhauer lo que quería decir era Nietzsche. Todos los elogios que da y el criterio y los valores que le atribuye a Schopenhauer se los atribuye en realidad a él mismo. Y la cuarta consideración es sobre la experiencia en Bayreuth de Wagner. Se llama de hecho Wagner en Bayreuth. Y es muy loca esa consideración intempestiva porque no espera Nietzsche a que suceda el festival. Si ustedes leen la consideración, él hace una exaltación casi divina de Wagner y hace una exaltación casi divina del público de Wagner. Él se imagina un público. Bayreuth estaba pensado para hacer una obra de 4 días. Era una tetralogía, como nos dijo Faber recién, nos apuntó hace un ratito, que se iba a presentar en 4 días consecutivos y que iba a ser gratis además. Wagner no cobraba entrada para esa obra por sus pensamientos de corte más, si se quiere, más político, porque pensaba que el arte estaba por sobre ciertas discusiones. Pero aún así, en ese tiempo que dura la construcción del teatro, Wagner viaja por todo el país dando conciertos, recaudando dinero. Había las llamadas asociaciones wagnerianas que también juntaban dinero, etc. Sobre las 4 intempestivas, Nietzsche dice esto en 1888. Siempre piensen que cuando nombramos 1888 y no identificamos el libro, estamos hablando de Eco Homo, ¿no? Que es su autobiografía previo hacia la locura. Hay indicios de cierto desvarío, podemos decirle, de cierta irrealidad con este libro, pero es un libro central para comprenderlo. Él en ese libro repasa todas sus obras, hace un análisis de cada una de sus obras y hace un análisis de sí mismo, desde lo que come, lo que no come, de cómo el alcohol le afecta al cuerpo, de cómo escribe, de dónde vive, hasta un análisis de cada una de sus obras. Hablando de las 4 intempestivas, Nietzsche dice esto: las 4 intempestivas son íntegramente belicosas. Demuestran que yo no era ningún Juan el soñador, que me gusta desenvainar la espada, acaso también que tengo peligrosamente suelta la muñeca.
El primer ataque fue para la cultura alemana, el texto sobre Strauss, a la que ya entonces miraba yo desde arriba con inexorable desprecio. Una cultura carente de sentido, de sustancia, de meta, una mera opinión pública. La segunda intempestiva descubre lo que hay de peligroso, de corrosivo y envenenador en la vida, en nuestro modo de hacer ciencia. La vida, enferma de este engranaje y este mecanismo deshumanizados, enferma de la impersonalidad del trabajador, de la falsa economía de la división del trabajo. Se pierde la finalidad, esto es la cultura. El medio, el cultivo moderno de la ciencia, barbariza. En este tratado el sentido histórico, del cual se halla orgullosamente este siglo, fue reconocido por primera vez como enfermedad. La idea del concepto de historia como enfermedad, ¿no? Fuerte, después lo desarrolla. Como signo típico de decadencia. En la tercera y en la cuarta intempestiva son confrontadas como señales hacia un concepto superior de cultura, hacia la restauración del concepto de cultura, dos imágenes del más duro egoísmo, de la más dura cría de un ego, tipos intempestivos por excelencia, llenos de soberano desprecio por todo lo que alrededor se llamaba Reich, cultura, cristianismo, Bismarck y éxito. Schopenhauer y Wagner, o en una sola palabra, Nietzsche. Así presenta él en 1888 estas cuatro intempestivas de cuál es el origen de ellas, pero a la vez deben leerse, o yo los leo, a mí me gusta leerlos en ese criterio, en esa perspectiva. Son como el inicio de la filosofía. Ahí dice Evelyn, son como el inicio de la filosofía del martillo, ¿cierto? Son como el inicio de una filosofía que ya se va tomando un cariz. Yo no diría bélico, pero sí confrontativo. Nietzsche en su primera obra y en los trabajos anteriores evitaba la confrontación como forma, de alguna forma le daba una forma menos belicosa a sus textos, y en estos textos ya él se vuelve directo. Cuando veamos la primera intempestiva van a ver que él se vuelve realmente belicoso con esto y dice cosas que son provocadoras. Empieza a ser un sujeto provocador. Bien, empecemos entonces con Sobre Verdad y Mentira, que como les decía, es su primera gran crítica a la idea de verdad. Nietzsche, durante toda su vida, va a mantener, el pensamiento, sobre todo su pensamiento, va a mantener siempre la idea que esboza en este texto, que después desarrolla en otros, porque recuerden que él nunca publicó como la idea de verdad, como si fuera una construcción humana, pero además como si fuera una metáfora. Nietzsche más adelante nos va a decir: la verdad son metáforas que nos hemos olvidado que lo son y que se han solidificado. Entonces la metáfora, que es algo fluido, algo fluctuante, algo que no tiene un límite determinado porque juega entre el sentido y la apariencia, la metáfora se solidifica, dice Nietzsche, y creemos que la verdad es eso que está ahí adentro. Y nos olvidamos que era una metáfora que usábamos porque no tenemos acceso a la verdad. Porque no es cierto que nosotros con nuestras capacidades podamos llegar a descubrir lo que la verdad sea, herencia kantiana, 100% kantiana, sino que nos aproximamos con metáforas, pero después nos olvidamos de aquello y creemos que cuando yo digo que el perro está en el árbol, estoy refiriéndome a algo como un perro que está en un árbol, y que si el perro no está en el árbol yo estoy mintiendo, cuando en realidad todas las palabras, dice Nietzsche, fueron construidas como metáforas. Porque no podemos llegar nosotros de ninguna forma a la esencia ni del perro, ni del árbol, pero sobre todo ni a la esencia del concepto del estar, ¿no? ¿Quién avanza posteriormente sobre esto? Heidegger. Heidegger es un pensador que profundamente nietzscheano. Yo debo ser un poco cansador trayendo a Heidegger, pero Heidegger me parece que, yo creo que Nietzsche nos muestra el límite del pensamiento occidental hasta la puerta. Él nos muestra cómo todo lo que pasó con el pensamiento occidental, si no fue un error, fue cuando menos algo no esencial, ¿no? Cómo hemos construido un escenario en el cual nos movemos y hemos olvidado que ese escenario es una construcción que hizo el hombre, y tomamos el escenario por una manifestación inevitable, ¿no? Nunca cuestionamos el escenario. Ese escenario es el pensamiento occidental de Sócrates, esta parte. Heidegger, además de reconocer eso, avanza un poco más y trata de dar una discusión sobre pensar por fuera del escenario. Nietzsche nunca piensa por fuera del escenario. Nietzsche piensa con las herramientas que el escenario le da, destruye todo, filosofa con el martillo.
pone en consideración y en cuestión y en tensión todas las ideas que están dentro del escenario. Heidegger lo que nos propone de una forma mucho más compleja para analizar, porque él es un pensador mucho más, no sé si es más complejo, pero su capacidad de escritura no era la que tenía Nietzsche, entonces es más difícil de acceder a él. Heidegger nos propone un pensamiento que está por fuera del escenario. Y es muy loco, porque Heidegger dice, es imposible pensar por fuera del escenario, porque todo lo que nosotros sabemos, nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestro lenguaje, está dado por el escenario para pensar el escenario. Entonces, si nosotros queremos pensar por fuera del escenario, tenemos que servirnos de otro lenguaje. Y no lo tenemos. No lo tenemos, no lo hemos construido. Nuestro lenguaje tiene más de 2000 años. La forma en la que no piensen en el lenguaje específicamente alemán, sino en el concepto, la estructura conceptual que tenemos los seres humanos occidentales, diría Heidegger. Entonces yo no puedo pensar por fuera del escenario con herramientas del escenario. Hay que pensar en otro lenguaje. Quizás no en otro lenguaje. Hay que pensar en otra forma de acceso a la realidad que está en ese margen. A mí Heidegger me parece un pensador muy apasionante. Pero bueno, como les decía con un breve paréntesis, Heidegger es muy complejo de abordar y lo que tiene lo que lo vuelve más complejo son las traducciones de Heidegger, ¿no? Heidegger él escribió El ser y el tiempo, que es su obra maestra. Es el único libro como tratado de Heidegger. Posteriormente escribe muchísimo más, pero son todos ensayos. La única gran obra de Heidegger es El ser y el tiempo. Y en esa obra a nosotros nos llega una traducción en el 57, en el 47, que le hace Gauss, un español, que es una traducción que traduce literalmente palabra por palabra el compendio heideggeriano en esa obra. Es una traducción de muy difícil acceso. Uno cuando la lee parece que está leyendo en otro idioma, es muy compleja de acceder a ella. Y hay una traducción posterior que la hace un chileno, no me acuerdo ahora el nombre, ya me va a salir, que es una traducción de muchísimo mejor acceso. Aún así una obra difícil, dura, una obra compleja, pero que propone esta discusión, ¿no? De cómo pensar por fuera del escenario y de la complejidad que tiene, ¿no? Y Heidegger también toma con Nietzsche de decir esto, bueno, los presocráticos pensaban por fuera del escenario. Los presocráticos tenían un acercamiento a ciertas pulsiones de verdad, a ciertas intuiciones de verdad, que los volvía a un pensamiento más originario, y después, luego si lo toma Nietzsche, y después viene Sócrates, ¿no? Y Sócrates viene con su racionalismo, nos construye el escenario, y de Sócrates para esta parte todos pensamos en ese escenario, tanto que nos olvidamos que ese escenario es un escenario construido. Volvemos. En esta obra, en Sobre Verdad y Mentira, Nietzsche pone en tensión esa idea de verdad, ¿no? Y empieza con un párrafo que a mí me resultó siempre muy interesante. Dice así, el primer párrafo de la obra: En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocimiento. Fue el minuto más soberbio y falaz de la historia universal, pero, al fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Así abre Nietzsche esta obra y deja ya, a mí, como decía, me parece muy movilizante, deja ya varias ideas en el centro de la discusión. Enfrenta ciertos paradigmas. Primero, el concepto de que el conocimiento es un invento humano. Ya discute, a partir de ese momento, discute con varias ideas que son las ideas de la tradición, ¿no? Primero que niega, yo asumo que en esa frase incluso niega a Dios. Pero por otra parte, niega cualquier esencialidad propia del conocimiento. ¿Por qué digo que niega a Dios? Porque si el conocimiento pudiera apreciarse de algún criterio de objetividad, esto es, si el conocimiento pudiera ser algo, como lo creía Descartes, puro, digamos, en sí, que fuera objetivamente cierto y que tuviera una correlación entre verdad y objeto que se diera transparentemente, sin mediaciones, digamos que sea inmediata. Si el conocimiento fuera eso, vos necesitarías un garante, un ser garante, para que ese conocimiento, sin el hombre, cuando el hombre muera, pueda seguir siendo llamado, por algo que quede, como verdadero.
Si el conocimiento es algo, si la verdad es algo que va a ser objetiva, esa objetividad no depende ni de la existencia ni de la inexistencia del hombre. Si el conocimiento pretende ese criterio de objetividad, vos necesitas que haya un ser que garantice que esa relación es una correlación correcta. Nietzsche, cuando dice que a ningún filósofo previo, sobre todo los medievales, se le hubiera ocurrido decir que el conocimiento es un invento, porque el conocimiento siempre fue dado como un atributo hacia los hombres, para los hombres, a partir de un ser superior que pretendía que con ese conocimiento se evidenciara, o las criaturas evidenciaran, su carácter de criatura, ¿no? Esto es, de ser creado. Cuando vos planteas que el conocimiento es inevitablemente una construcción humana, esto es, una convención que podría ser de otra forma, lo que estás diciendo es que el conocimiento no tiene criterios de objetividad. Y vos, si tuvieras un Dios, si Dios existiera, ese criterio de objetividad estaría dado. Yo creo que es una negación o una puesta en... Después, más adelante, Nietzsche, sin embargo, avanza sobre eso. No es ninguna novedad decir que Nietzsche cuestiona la idea de Dios. Sí me parece que es novedoso en este momento, donde Nietzsche todavía no se había separado tanto de esa idea, la había puesto en tensión, sobre todo desde los escritos incluso de juventud, pero no había avanzado demasiado en esa diferenciación. Por otro lado, Nietzsche... Guido. Una preguntita. Decime. Cuando vos das la frase para que tomes agua de paso, cuando vos das la frase del minuto ese del conocimiento de los animales, uno de los adjetivos es falaz. A raíz de la palabra falaz se desprende todo tu otro razonamiento, que me imagino estará sustentado por lo que vas a decir más adelante. Me llamó mucho la atención la palabra falaz. Sí, pero fíjate que es como decimos, es una palabra fuerte, pero aparte dice, es el minuto más soberbio y falaz. Es un minuto que se compone por esas dos cosas. Hay un filósofo que después, posteriormente, que se llama Sartre, un francés, muy interesante, el padre del existencialismo, le dicen. Tiene una frase que para mí saca a partir de este momento de Nietzsche, que dice, somos un instante entre dos nadas infinitas, ¿no? Nietzsche me parece que en este texto lo que nos quiere regalar es esa idea de lo instantáneo entre dos momentos en los que nosotros no vamos ni estábamos antes ni vamos a estar después. De hecho, él en el propio texto más adelante dice, estamos todos destinados a perecer. No hay forma, incluso, y en esa destinación a perecer es paradójico que le demos tanta importancia al criterio a la construcción de conocimiento que nosotros hacemos sobre las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir falaz? Yendo a tu pregunta. Para mí en este elemento quiere decir que es una idea, que es un conocimiento, además de ser soberbio, es falso. El hombre construyó falsamente la idea de conocimiento. Y lo que yo te decía, vos me decías eso de lo que decía por la correlación que yo hago con Dios. Sí, además otras cosas sí, también lo relaciono con la correlación que hiciste. Bien. No, bueno, eso de todas formas sí, él más adelante lo desprende. Para mí, sin embargo, hay una linealidad entre... Si yo a vos... No existe la posibilidad, desde mi perspectiva, de sostener una imagen del carácter que uno puede sostener cuando piensa en un sujeto como Dios o en una esencia como la de Dios, si en la misma construcción ontológica que vos haces definís que la verdad no existe. Porque lo que Nietzsche está diciendo es, la verdad no existe. La verdad es el acuerdo que nosotros hicimos sobre ciertas formas lingüísticas. No existe. Vos no podés, asumo yo, que si en una ontología sostenés que Dios existe, no podés sostener en la misma ontología que la verdad no existe. Para mí Nietzsche en esto nos está diciendo eso. Nos está diciendo, la verdad es una construcción. No dice que Dios no existe, pero yo entiendo que puede desprenderse lógicamente que Dios no tiene lugar en su ontología. De todas formas, en este texto, Nietzsche nunca habla de Dios, ¿no? Nunca lo pone como elemento como elemento a ponderar. Gracias. Dale. Entonces tenemos eso, ¿no? Que déjenme, sigo con el párrafo que está abajo porque también es bien interesante. Así continúa el escrito de él. Alguien podría inventar una fábula como esta.
y sin embargo no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada, porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino humano y solamente su poseedor lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo, ¿no? Avanzando con la idea de la verdad y el conocimiento como creación. Ahí después sí yo cito en el apunte a Sartre, con esta idea que a mí me parece una idea muy interesante, del instante entre dos nadas infinitas. Es una idea que después Nietzsche retoma, no por Sartre, porque Sartre es posterior, pero retoma cuando él desarrolla lo que él llama su pensamiento más abismal, que es el mito del eterno retorno, ¿no? Cómo jugar. Lo que pasa es que en el mito del eterno retorno Nietzsche da vuelta casi enteramente la frase. Él va a decir que somos un instante que dura eternamente y que se repite además eternamente. Entonces el peso de nuestras decisiones toma no solo el carácter de lo finito, que ya es un peso fuerte, sino que por el contrario toma la dimensión infinita de la infinitud, justamente, porque va a repetirse una vez y para siempre el mismo acto, ¿no? Ya más adelante él lo desarrolla fuerte en el Zaratustra, y es un pensamiento, sí, seguramente abismal. Él después en el texto también dice, si nosotros pudiéramos comunicarnos con un mosquito, en otras traducciones dice mosca, nos daríamos cuenta que ella también cree que es el centro del universo, que todo lo que gira gira alrededor de ella, y como para poner atención, porque además en el primer párrafo Nietzsche lo que dice es el hombre es un animal. Nos lleva al lugar del animal astuto, pero nos pone la característica de animal, y después justamente avanza sobre esa idea, ¿no? De que si nosotros pudiéramos salir de nuestra propia referencia perceptiva y tener otra referencia perceptiva, entenderíamos que cada sujeto que tiene su propia percepción de lo que sucede cree que, eso dice Nietzsche, ¿no? Este tema, que cualquiera de las especies cree que es una idea, que sobre ellas, digamos, giran los goznes del mundo. Ahora bien, avanzando, Nietzsche se pregunta cuál fue el objetivo por el cual nosotros creamos el conocimiento, por qué el hombre se vio necesitado de crear el conocimiento. Y él toma a mano una idea que ya venía dando vuelta en su época, que es la idea de Hobbes, en términos, no sé si saben quién es. Thomas Hobbes es un teórico político, es el padre del Leviatán, y hace una teoría del Estado en la cual propone el ejercicio de pensar el hombre en su estado natural, como a partir de ese estado natural el hombre termina necesitando crear el Estado. Esto es, darle la potestad, que para Hobbes era más o menos eso. El Estado era darle la potestad de la violencia, del ejercicio de la violencia, a un tercero que no sean los dos hombres particulares. Hobbes entendía, en un resumen rápido, que el hombre era esencialmente malo por naturaleza, que era el lobo del hombre, que era un ser envidioso, era un ser que quería resolver todo en términos, lo resolvía en términos violentos, era el imperio del más fuerte. Hobbes decía, cuando no había Estado y el hombre estaba en su estado natural, vivíamos en una suerte de guerra de todos contra todos, donde todo el tiempo, todos los hombres, la vida de cada uno de ellos estaba siempre puesta en jaque, ¿no? Porque siempre podía venir alguien más fuerte que uno a matarnos y arrebatarnos lo que nosotros teníamos. Hobbes dice que a partir de esa situación de guerra de hombres de todos contra todos, a través de un pacto, lo que él llama el contrato social, se decide formar el Estado, que Hobbes lo plantea como si fuera un tercer hombre, que es la institución que va a tener a partir de ese momento el monopolio de la violencia, ¿no? Los hombres ya no tienen más ceden su libertad de matar a otro, de ejercer la violencia, pero ganan la seguridad de saber que van a vivir, de que pueden vivir y que no va a venir nadie más a matarlo. Ese es el recorrido intelectual, el recorrido de la propuesta que hace Hobbes para presentar el nacimiento del Estado, enfrentado con el pensamiento de Rousseau, un pensador interesantísimo además, que propone también la creación del Estado desde otra mitología, no es otra mitología, desde otra concepción del ser humano. Pero bien, piensen en lo que decíamos al principio, ¿no? Seguimos hablando de el hombre en el centro de la discusión.
por fuera de lo que pasa en la época en la que vive Nietzsche, que el hombre quiere ser corrido. Bueno, Nietzsche dice que el hombre inventó el conocimiento en esa suerte de fábula hobbesiana para sobrevivir, porque el hombre no tenía otra herramienta. Los animales, hay animales que nacen con garras, hay otros que nacen con fuerza. Faber, vi que escribiste. ¿Querés hablar, Faber, por ahí? A lo mejor no pude ver el comentario bien. No, maestro, que me voy a tomar pues como el atrevimiento de, ya que hice una pequeña selección, de compartirla, ya que estamos hablando de Wagner, en la tetralogía pues que marcó un hito, si se quiere, en la tradición tanto artística de la tragedia, tanto como cultural, como esa búsqueda que tenía Wagner y esa afinidad pues que en su momento desarrolló Nietzsche con él. Y luego ya la pelea será algo que usted nos explicará con mayor detalle, o la separación, pero mientras usted habla voy a compartir pues unas versiones de esa tetralogía, y igual hay muchas más pues que a las cuales más adelante podrán remitirse con otras búsquedas, y miré pues la posibilidad de que estuvieran subtituladas para el que en algún momento quiera ir sobre ellas pues lo pueda hacer. Era eso, una interrupción ahí como no tan al lugar. No te hagas problema, Faber, está perfecto, y te agradezco que hayas hecho la selección para compartirla ahí en el grupo. Está bueno. De hecho, yo no sé si lo dije, Faber, vi que lo comentó en el mensajero. La obra que presenta Wagner en Bayreuth es El Anillo de Nibelungo. Esa obra está compuesta por 4 obras que la componen, y una de las obras es la que va a generar uno de los motivos por el distanciamiento de Nietzsche con Wagner, que sí la vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, esa es la obra que presenta, que es una obra que Wagner escribe durante 25 años. Está un cuarto de siglo escribiendo esa obra, esa tetralogía que presenta finalmente en la apertura de este festival de los 4 días. Una obra por cada uno de los días. Gracias, Faber, te agradezco. Bien, entonces volvamos a la idea central sobre verdad y mentira, ¿no? La idea de que hemos desarrollado la idea de conocimiento para poder sobrevivir. Porque si nosotros no hubiéramos, va a decir Nietzsche, si nosotros no hubiéramos desarrollado la ciencia en términos de la manipulación de las herramientas, hubiera sido muy difícil enfrentarnos a las inclemencias que la naturaleza nos propone. Esto para comenzar. ¿Por qué lo subraya Nietzsche esto? Porque lo que él quiere realmente decir es que en realidad en el hombre no existe ningún impulso sincero hacia la verdad. No es la verdad lo que nos importa a nosotros, dice Nietzsche un poquito más adelante. Lo que dice es, a nosotros nos interesa los beneficios que usar las convenciones correctamente trae aparejado. Dice Nietzsche, vos no mentís, vos no evitás mentir, no porque tenés una repulsión hacia la mentira y tenés un amor hacia la verdad, sino que vos evitas mentir para evitar las consecuencias negativas que tiene el acto de mentir en términos sociales, ¿no? Dice, ahí está compartiendo Franco, buenísimo. Dice en el texto, este arte de la ficción alcanza su máxima expresión en el hombre. Aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la hipocresía, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, el teatro ante los demás y ante uno mismo, en una palabra, el revoloteo incesante ante la llama de la Habana, a tal punto la regla y la ley, que apenas hay nada más inconcebible que el hecho de que haya podido surgir entre los hombres un impulso sincero y puro hacia la verdad. Yo leí esto y pensaba que quizás que cerca también estamos en estas épocas, ¿no? de ciertas formas de ficción, ¿no? En esta época de la virtualidad acelerada en la que vivimos, de una vida medio de pantallas, ¿no? Una vida muy yo la llamo en algún otro escrito una vida de vidrieras, como ya la relación del hombre con los hombres y de las mujeres con las mujeres y de la relación de los seres humanos está tan todo el tiempo mediada incluso por este tipo hasta este tipo de dinámica. Como ya aprendemos a ver al otro a través de redes sociales, aprendemos a ver al otro a través de ciertas manifestaciones quizás no tan ciertas que cada uno hace de uno mismo, y cómo estamos existiendo en un mundo de vidriera, donde cada uno muestra una foto de la mejorcito parte que tiene de lo que está haciendo, de lo que le está sucediendo. Me llamó mucho la atención para pensarlo ahora. No voy a insistir con Heidegger, pero Heidegger también avanza sobre esta discusión.
¿Y por qué a Nietzsche le llama la atención que haya alguien que tenga impulso sincero hacia la verdad? Porque se siente identificado concretamente. Él sabe que él tiene un impulso... Ajá, sí, es cierto, Jonathan. Él se reconoce así como un buscador de la verdad, como un sujeto que tiene el impulso hacia la verdad, y no entiende cómo en una época de tanta decadencia como la que menciona, puede eso suceder. Hay que pensar también que sobre todo este párrafo tiene que ver también con lo que pasó en Bayreuth. Hay dos momentos en Bayreuth que a Nietzsche lo decepcionan. Uno pasa en el 72 y otro pasa en el 76. En el 76, como les dije, cuando se presenta la tetralogía. Y en el 72, cuando se hace este acto en el cual Wagner, es el día del cumpleaños 60 de Wagner, Wagner va y deposita la primera piedra del nuevo teatro que se va a construir. En el 72 sucede, pasan 4 años y se construye. Pero en el momento que él pone la primera piedra, se hace una reunión, un acto, se hace una presentación, vienen ciertos miembros de la nobleza, de la realeza, vienen gente de la aristocracia, etc. Y Nietzsche empieza a ver en ese momento esto que describe acá, ¿no? Empieza a ver cómo la ficción, la adulación, la mentira, la impostura, el tema de las máscaras, él lo ve y lo relata en este libro. Posteriormente eso también va a ser parte del conflicto que va a tener con Wagner, ¿no? Bien, ¿y cómo puede ser que en eso? Porque como les decía hablando de la cuarta intempestiva, Nietzsche idealiza no tanto a Wagner, también a Wagner ya lo tenía idealizado, pero idealiza también al público que va a ir a ver a Wagner. Él piensa que entre el público de Wagner va a encontrar espíritus libres como él, que van a ir a buscar a ese festival, a esa presentación de Bayreuth, lo mismo que él va a ir a buscar. Esto es el renacimiento de una cultura que él llama trágica, pero que va a ser en realidad el renacimiento de la cultura alemana como cultura que vale la pena. O sea, el renacimiento real de una cultura histórica concreta que va a tener linealidad con esa cultura trágica, pero que va a ser una manifestación alemana de esa expresión trágica. Nietzsche está esperando que eso sean él cree, de hecho lo dice en el texto, y después de que pasa Bayreuth, él dice lo mucho que se había confundido esperando del público, ese tipo de público, y en realidad era gente que iba de un lado para el otro corriendo, transpirando, tomando cerveza y comiendo salchichas, dice Nietzsche. Entonces eso va a suceder también un poco más adelante. Dice entonces el impulso a la verdad que se le aparece a Nietzsche cuando, como dijimos, empieza a tomar el contrato de Hobbes. Dice que el hombre desea existir tanto por necesidad como por aburrimiento en sociedad, y que en ese tratado de paz lo que hace es eliminar, como decía Hobbes, la guerra entre todos contra todos. Pero a la vez, cuando se genera ese acuerdo, ese tratado de paz, surge por primera vez en la historia, dice Nietzsche, la separación entre lo que va a ser verdad y el contraste, concretamente, entre la verdad y la mentira. Esto dice Nietzsche: se ha inventado una designación uniformemente válida y obligatoria, pues allí se origina por primera vez el contraste entre verdad y mentira. Entonces, así como definimos socialmente qué es lo normal, qué es lo bueno, qué es lo correcto, incluso qué es lo bello, socialmente también se está avanzando hasta no hace mucho tiempo en qué era lo correcto sentir y no sentir, etc. Nietzsche dice, bueno, la verdad también es parte de ese consenso, ¿no? Hay un autor que después toma esta idea y que la desarrolla y que avanza sobre el concepto, sobre todo sobre el concepto de normalidad, pero me parece que es válido para el concepto de lo que trabaja Nietzsche, es Foucault, un autor también, él profundamente nietzscheano. Yo entiendo además que de la línea de esta primera propuesta que yo hice al principio de la línea de los pensadores de la sospecha, la línea de la sospecha, Foucault es un pensador que con el concepto esencialmente de genealogía aporta muchísimo en un análisis histórico, y con su discusión sobre el concepto de normalidad, ¿no? Como la idea de normalidad es un constructo evidentemente social que sirve para ordenar y para, él también va a decir, para institucionalizar a todo aquello que vaya por fuera de ese concepto que acordamos que sea lo normal. Nada hay de normal, va a decir Foucault, en nada. La normalidad no es más que una suma de voluntades que deciden que lo normal es eso.
Y lo demás queda en las instituciones psiquiátricas, en las cárceles, en las escuelas también, para construir ese concepto de normalidad. Un autor fundamental para mí Foucault. Bien, y como decíamos entonces, y el hombre, a partir de este contraste entre la verdad y la mentira, no siente en ningún momento un impulso sincero hacia la verdad. Nietzsche no avanza para definir qué autores él cree que sí lo tienen, a este impulso sincero. Entiendo que el universo filosófico está, aunque esté distante con lo que él piensa, yo pienso en Descartes, pienso en Kant, pienso en Schopenhauer, son autores que él reconoce, pero también esencialmente está hablando, además de sí mismo, de Wagner, ¿no? Wagner, ustedes sepan que Wagner escribió obras de un cuerpo teórico muy interesante, era un escritor muy, muy prolífero, y a diferencia de Nietzsche, tenía muchas más inclinaciones, no sé si inclinaciones, tenía muchas más inquietudes políticas y de mayores dimensiones. Wagner era un sujeto muy conocido, era muy polémico y tenía un séquito de gente, era un sujeto que tenía, que era conocido, que tenía una cierta incidencia sobre el momento histórico en el que estaban viviendo. Nietzsche en este momento no, Nietzsche era una persona relativamente marginal, un profesor casi echado de una universidad con un libro que ya nadie respetaba, en este escenario, ¿no? Se pregunta entonces Nietzsche, y yo ahí cito un poema de Borges, porque la discusión que tiene Nietzsche en ese momento es, y que la respuesta es muy evidente, porque si Nietzsche dice que la verdad es una construcción y que el conocimiento es parte de ese acuerdo que hicimos cuando definimos lo que era y no era verdad, Nietzsche se pregunta, ¿las cosas y las designaciones concuerdan? ¿Hay una esencialidad entre la palabra y entre lo que la palabra designa? Borges tiene un diálogo que se llama no tiene un diálogo, tiene un poema que se llama El Gollum, y que dice así, dice, sí, como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es el arquetipo de la cosa, y las letras de rosa, y en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. El Cratilo es un diálogo platónico en el cual la discusión que se da, ustedes saben que Platón escribió alrededor de 27 diálogos, y en cada uno de esos diálogos había un tema que Platón desarrollaba en ese diálogo específicamente. En el banquete desarrolla el tema del amor, en el Timeo desarrolla el tema del conocimiento, en el Teeteto también, y en este diálogo, en el Cratilo, desarrolla la relación entre las palabras y el significado de las palabras. Y hay dos vertientes en la discusión. Por un lado, si la conexión, si las palabras designan la esencia de las cosas, es decir, si hay una relación natural entre una palabra y una cosa, si cuando yo digo árbol estoy captando la esencia de árbol, y yo no puedo cambiarle el nombre al árbol por una convención, porque el árbol esencialmente se define de esa forma, y en la palabra está contenido el universal árbol, o bien si son solamente costumbres. Esa es la discusión que tiene Platón en el Crátilo, a la que hace referencia Borges, que es la discusión que Nietzsche viene a plantear en este punto, ¿no? Una discusión que hoy quizás nos parezca una discusión medio anacrónica, porque yo no sé si alguien hoy estaría dispuesto a sostener una suerte de realismo tan lineal entre el concepto y el significado. En esos términos hay discusiones lingüísticas que más vale que avanzan hacia ciertos espacios nuevos, pero en este punto, en ese tipo de relación, me parece que nadie va a estar muy de acuerdo en avanzar en esa discusión. Pero también hay que pensar que nosotros venimos después de Wittgenstein, ¿no? Un pensador que desarrolló mucho filosofía del lenguaje y que nos ha dado de alguna forma una suerte de guía conductora para cómo pensar la relación de las cosas y el lenguaje posterior a Wittgenstein. Wittgenstein es un pensador británico de principios del siglo XX que trabaja sobre filosofía del lenguaje, muy interesante. Bien, los nombres son arquetipos, entonces se pregunta Nietzsche, y evidentemente no. Evidentemente no, los nombres van a ser extrapolaciones arbitrarias. Trastocamos, dice Nietzsche, constantemente ilusiones por verdades, ¿no? Una palabra no es la esencia de las cosas, ni capta la esencia de las cosas, sino que son esto, la articulación de sonidos a los que nosotros le hemos dado ciertos atributos de criterios, de carácter, de veracidad o de falsedad, ¿no? No poseemos verdad y mucho menos designaciones de verdad. Tenemos únicamente ilusiones que hemos convenido llamar verdaderas. Y ahí surge la idea de metáfora, ¿no? El lenguaje como si fuera una metáfora. Sí,
vale, vamos a hacer esta aclaración y después ya vamos a pasar a las introspectivas. Vale aclarar que en este punto Nietzsche seguía siendo kantiano, porque cuando uno plantea la discusión de si el lenguaje o las palabras captan o definen la esencia de las cosas, está asumiendo en la propia definición, en el propio planteamiento del problema, que hay una esencia de las cosas que puede ser captada, ¿no? Y esto es central. Esto es central porque Nietzsche después va a abandonar esta idea. Nietzsche ya más adelante, cuando discuta sobre el lenguaje, no va a decir que el lenguaje no capta la esencia de las cosas, sino que va a decir no hay ninguna esencia de las cosas que debe ser captada por el lenguaje, porque asumir que hay una esencia de las cosas es una herencia claramente kantiana. Yo no sé si ustedes saben que Kant desarrolla el concepto de la idea de la cosa en sí, y la cosa en sí es un concepto muy complejo para pensarlo, sobre todo porque es un concepto que no puede ser pensado, va a decir Kant incluso, y que la cosa en sí sería algo así como esto, es como un objeto no fenoménico. Kant decía, existen dos clases de cosas, digamos, la cosa en sí y los fenómenos. La cosa en sí no es un fenómeno, y el fenómeno no es una cosa en sí. El fenómeno surge a partir de una cosa en sí, porque es una manifestación, es nuestra forma de representar a la cosa en sí. Pero la cosa en sí no puede ser jamás representada tal cual es por el hombre, porque el hombre no tiene capacidad de acceder más que a partir de sus sentidos a las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo agarro este teléfono, dice Kant, atrás de este teléfono hay una cosa en sí que sería algo así como la esencia no inteligible de la cosa que tengo en mi mano. Pero yo al teléfono solo puedo acceder a partir de mi visión, de mi tacto, de mi olfato, de mi gusto eventualmente, pero eso no capta la esencia de la cosa. Eso capta mi representación que yo de la cosa me hago, ¿no? Entonces, la cosa en sí es un objeto no fenoménico, porque no es un fenómeno, que no pertenece a la intuición sensible, que además es la única intuición a la que nosotros podemos acceder. Kant no niega que existan las ideas que nosotros tenemos, pero dice, vos para construir una idea abstracta, las impresiones de esa idea abstracta primero te tiene que haber llegado a tu cuerpo y a tu intelecto a partir de los sentidos. Toda información ingresa al cuerpo exclusivamente por los sentidos. La cosa en sí entonces está atrás de lo que nosotros podemos acceder, justamente porque nosotros tenemos un muro de sentidos que nos limita nuestro acceso a la naturaleza real de la cosa. El hombre solo, ahí está, mira, yo ahí había hecho una anotación. La cosa en sí es la existencia pura de la cosa, independientemente de cualquier representación, ¿no? Y el hombre solo puede representarse cosas. Nunca percibimos lo que las cosas son en sí mismas, sino a lo que más podemos acceder es a nuestra representación de ello. Esta es una idea, esto es lo que Kant llama el noumeno, ¿no? Es una, cuya traducción se ha tomado que sea la cosa en sí, que es justamente esto, ¿no? Y Nietzsche, en esta discusión, avanza sosteniendo que la cosa en sí, el noumeno, es algo que está efectivamente en las cosas y que para lograr un acceso transparente a la verdad deberíamos poder acceder a ella. Pero como Kant también cree que solo podemos representarnos nuestras representaciones de las cosas, ¿no? Entonces nunca podemos generar una relación transparente, porque el hombre solo accede intransparentemente a las cosas, con una cosa en sí, ¿no? Como para tenerlo claro. Dice Nietzsche después, creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieves y flores, y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas, que no corresponden en absoluto con las esencias primitivas. Ahí las esencias primitivas tenemos la herencia kantiana, ¿no? De la cosa en sí. Perdón, una pregunta. Sí. Perdón, con lo que estás diciendo ahora, no sé, Saussure abreva de Nietzsche lo que está diciendo. No, es decir, decime, no te entendí la pregunta. Sí, estabas comentando hace rato el poema del Golem de Borges. Ajá. Y hay una versión, bueno, hay una versión lingüística de Saussure en el texto que estás analizando. Ajá. Mi pregunta es,
cuando te escucho hablar ahorita, no puedo, digamos, evitar pensar en las propuestas de Saussure, en el curso de lingüística general, todo esto. Yo no sé, Saussure lee a Nietzsche, toma de Nietzsche, por ejemplo, algunos conceptos de que la cosa no puede ser representada a través del nombre. No lo sé. No, okay. La verdad que no lo sé, lo voy a investigar. Me va a quedarle inquieto como a vos y ya lo... Déjame que lo vea, la verdad que no lo sé porque no he trabajado mucho tampoco el pensamiento de él, pero resulta hasta interesante la propuesta. Déjame que lo vea y en todo caso pues, después te mando un audio de lo que haya conseguido con esa información. Gracias. Pero no lo sé. Muy interesante lo que dices. Bien. Y después define Nietzsche entonces la verdad, ya para ir terminando con este texto. Dice: ¿qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que, después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Esto en relación a lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Me parece que es la definición que además va a mantener Nietzsche con el tiempo, sacándole el trasfondo kantiano sobre el cual las cosas se terminan apoyando para poder luego ser fenómenos y representarse, ¿no? Sacando la idea de la cosa en sí. En este sentido, Nietzsche termina este texto, que es un texto además muy corto, con la idea de que en realidad todo el mundo siempre está mintiendo. Primero por el supuesto kantiano que él mantiene, donde hay una verdad real para las cosas, y segundo diciendo, si todos utilizamos solamente metáforas y las tomamos como si fueran el arquetipo de las cosas, y nuestras metáforas las solidificamos para que sean ellas una representación a nuestro entender reales de lo que las cosas realmente son, entonces lo que sucede es que todos estamos mintiendo. Lo que pasa es que algunos mentimos dentro de una convención y otros mienten fuera de la convención. A nadie, ni el que miente dentro de la convención ni el que miente fuera de la convención, le importa realmente lo que la verdad sea. Nadie se plantea en su interior qué es efectivamente la verdad, sino que utilizamos convenciones acordadas porque, como decíamos al principio, queremos evitar las consecuencias negativas de utilizar las convenciones por fuera de la convención. En eso termina el texto. Finalmente hay un pequeño párrafo que sería como el inicio de la segunda parte, donde Nietzsche presenta la idea del hombre racional y del hombre intuitivo, que debe entenderse, entiendo yo, a partir del nacimiento de la tragedia que inmediatamente había terminado de publicar y que nadie había comprendido para él, ¿no? Se reedita de alguna forma esta idea del hombre intuitivo versus el hombre racional, la idea de un hombre apolíneo con un hombre enfrentado a un hombre dionisíaco. Y con eso básicamente termina este texto, ¿no? Y después del mismo periodo habíamos dicho que íbamos a trabajar sobre las cuatro consideraciones. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna observación de este primer texto. Si no, pasamos a las 4 consideraciones, las vemos en breve. Yo ya se las pasé a todas a ustedes para que las tengan para hacer una referencia. Pero no sé si alguien tiene algo para decir, si no avanzamos. Solo una referencia, Diego, de este libro con uno de Foucault que se llama La verdad y las formas jurídicas. Sí, allí veo una relación también muy interesante frente a lo que menciona Nietzsche en verdad en sentido extramoral. Entonces una pequeña recomendación o referencia. Claro, tal cual. Sí, tal cual. De hecho, Foucault es un gran nietzscheano. Foucault toma bastantes cosas de Nietzsche, sobre todo en estas discusiones que quizás más de corte lingüístico, que a Foucault le interesaban. Pero sobre todo me parece que en esta idea del concepto de lo normal, que para mí es bueno, Foucault, lo que pasa es que Foucault es un escritor muy prolífero, ¿no? La idea de poder, la idea de poder como ejercicio y demás.
Cuando Foucault desarrolla la idea de que el poder no es algo que se tiene, sino que se ejerce, en el trasfondo epistemológico, le podemos decir, del nacimiento de esa discusión y de esa propuesta Foucaultiana, está la voluntad de poder de Nietzsche, que no tiene nada que ver con la voluntad de Schopenhauer, sino que es una voluntad a la que Foucault toma como elemento teórico fuerte para desarrollar la idea la idea que él tiene de poder, ¿no? Me parece que por ese lado y por muchos otros lugares Foucault además lo reconocía, que él era un lector asiduo de Nietzsche. Así que sí, sin duda, y si buscamos vamos a encontrar un montón de referencias entre ambos. Te agradezco la observación. Bueno, vamos entonces a las intempestivas. Como dijimos, son estas obras sí las publica Nietzsche y son su pelea. La primera intempestiva la dirige contra el pensamiento que él llamaba materialista, dominante en la época en la que Nietzsche vivía. A ese pensamiento que fue el que definimos hacia el principio, un pensamiento más utilitario, que deja de lado la mística y la poesía y el romanticismo que a Nietzsche sí lo caracterizaba, y a los pensadores que él seguía también. Piensen que Nietzsche era toda su vida lo fue, un gran fanático, una palabra fea, era un gran lector, un apasionado lector de Hölderlin, que Hölderlin era un poeta alemán, que para Nietzsche había logrado identificar poéticamente la discusión que se tenía que dar en pos de la cultura alemana. Y discutía, dice Nietzsche, Hölderlin, no tanto con la forma poética en la que Hölderlin planteaba su relación con las cosas, tenía mucho que ver con esta forma trágica de ver la vida. ¿Qué trágico? Obviamente, me parece que ya está de más aclararlo en este punto, pero trágico no se refiere a lo trágico en términos de una tragedia que acontece. Lo trágico es el espíritu monstruoso que tiene la música, que tiene la voluntad de Schopenhauer, que tiene el hondo bajo fondo de las cosas. Lo trágico es todo el pensamiento no abrazable desde la racionalidad. Trágico es eso, justamente monstruoso en el sentido de por fuera. Bueno, Faber, ahí cuando terminemos vamos a compartir la grabación. Lo monstruoso es justamente lo por fuera de lo racional, ¿no? Se nos presenta como monstruoso cierto pensamiento, cierta manifestación a partir de que no puede ser abordada racionalmente, ¿no? Bueno, como les decíamos, entonces Nietzsche tiene esa discusión. ¿Qué texto puedo leer para entender la voluntad de Schopenhauer? Y la voluntad, en la obra maestra de Schopenhauer, la obra magna de Schopenhauer se llama Sobre voluntad y representación. El mundo como voluntad y representación es una obra que él escribe en 1819, la escribe antes pero la publica en 1819. En esa obra Schopenhauer desarrolla, el título es muy sugestivo, desarrolla que la existencia del mundo a partir de dos vertientes, digamos, el mundo como una representación de los hombres, a la vez que el mundo como manifestación de esta voluntad, de esta pulsión vital que está ahí. En ese libro está la... De nada, Jonathan, ahí tendrías que avanzar. Es un tomo importante, pero es maravilloso. De hecho, Schopenhauer es el padre de todos estos monstruos para mí, de toda la criatura. Yo cuando les propongo la línea de la sospecha nace esencialmente con ese libro de Schopenhauer, porque es el primer libro que pone en cuestionamiento la forma racional de acceder a la realidad. Y es el primer libro que dice que, en esos términos y con ese impulso, ¿no? Que dice que no es racionalmente como se ordena el mundo, sino que racionalmente es el velo que nosotros le ponemos al mundo para ordenarlo. Pero que en realidad, en el fondo, atrás de ese velo, no hay nada de racional. Racional es una anteojera que nos pusieron a nosotros, que nos puso Sócrates a nosotros, y que nos hace ver el mundo a partir de ese prisma, ¿no? Pero en el fondo hay otra cosa, en el fondo hay algo que no es abarcable racionalmente. A partir de ese libro surge, de hecho sin Schopenhauer probablemente el pensamiento nietzscheano no hubiera podido tener lugar en la dimensión en la que tiene, ¿no? Porque el pensamiento nietzscheano, incluso sobre todo en este momento, es esencialmente schopenhaueriano. Así que te recomiendo ese libro, que vayas ahí. Schopenhauer es, a diferencia de Heidegger, un escritor mucho más accesible en términos de cómo te plantea. Empieza el libro diciéndote: el mundo es mi representación, y te explica por qué para él el mundo no es más que una representación de cada uno de nosotros,
y que solo podemos tener acceso a las representaciones. Schopenhauer también era, y lo dice él en el prólogo de su libro, él era muy kantiano. Entonces, incluso en el prólogo te dice, para leer este libro tenés que conocer la filosofía de Kant, y segundo, tenés que saber que yo parto de los supuestos que Kant plantea en su filosofía, ¿no? Porque cuando él dice el mundo es mi representación, lo que está diciendo es, el libro se llama El mundo como voluntad y representación. De Schopenhauer tiene ese y tiene otro que se llama un nombre que se me fue, pero esa es la gran obra de él, y ahí inicia este camino, que si bien yo creo que la máxima expresión de los pensadores de la sospecha es Nietzsche, porque después de Nietzsche vienen todos los demás autores que toman todos a Nietzsche. Foucault toma Nietzsche, Heidegger toma Nietzsche, Sartre toma Nietzsche, bueno, Marx no toma Nietzsche, Freud de alguna forma toma conceptos nietzscheanos, pero salvo Marx, todos los demás pensadores que yo alineo en la línea de la sospecha, Cioran toma Nietzsche, son pensadores que surgen a partir del pensamiento nietzscheano, que no hubiera existido si no hubiera sido que por casualidad Nietzsche en una librería de libros antiguos encontró ese libro de Schopenhauer, y él, como decíamos en la primera reunión, él no sabe todavía por qué lo compra, y compra los 2 tomos del libro y queda maravillado, ¿no? Pero Schopenhauer es un autor apasionante. Quizás no sea tan interesante hoy para leerlo o para proponer un proyecto con él, porque Schopenhauer es como empalagosamente kantiano, ¿no? Y primero, que para entender a Schopenhauer habría que leer mucho a Kant, y Kant es un autor muy complejo, y segundo, que Schopenhauer, al ser tan empalagosamente kantiano, se vuelve a veces como más tedioso, aunque le da margen a él para las ideas que desarrolla, ¿no? Uno conoce a Schopenhauer casi esencialmente por la idea de pesimismo, de que la vida es un sufrimiento perpetuo y demás, y tiene cosas como más interesantes, la idea de voluntad, que es lo que, como empezó esta charla que hizo Jonathan. La idea de voluntad es una cosa apasionante. Hay un libro de una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez. El libro se llama Nuestra parte de noche. Es un libro que sacó hace muy poquito, creo que fue la ganadora del premio Arralde del año pasado. Es un libro que juega con es un libro, además, que es absolutamente recomendable. Es el mejor libro que yo he leído en los últimos 10 años, por lo menos. Una novela apasionante. En esa novela ella plantea una suerte de una tipo de sociedad secreta que tiene una adoración por un dios muy antiguo, que el dios se llama la oscuridad, que ellos hacen invocación de ese dios, y el dios justamente se manifiesta a través de una suerte de medium. Yo cuando leí ese libro, a mí esa idea que plantea la escritora Mariana Enríquez en ese libro me hizo acercarme, o me acerqué más desde lo fenoménico a la idea de voluntad en ese punto, ¿no? Es una novela apasionante. Si tienen tiempo, ya lo voy a mandar al grupo. De todas formas, la novela se llama Nuestra parte de noche, y la escritora se llama Mariana Enríquez. Yo en todo caso lo tengo también, además, digitalmente. Yo no soy muy amigo de los libros digitales porque me resulta incómodo leer, pero se los voy a pasar, y si lo consiguen en papel, mucho mejor. Y ahí está esa idea que yo digo del Dios, que el Dios a ellos lo llaman la oscuridad, tiene esta pulsión medio schopenhaueriana de esta forma de pura vida, ¿no? No es un Dios bueno, es un Dios devorador, es un Dios que tiene es un Dios no racional, en términos de que uno no puede acceder a él racionalmente, ni puede generar una relación con él a través del elemento de la razón. Es un libro muy bien escrito. A mí, además, ella me gusta mucho cómo escribe en general. Volvamos a la intempestiva. La primera intempestiva, como dijimos, ya hablamos un poco de esto, porque en esta intempestiva Nietzsche agarra a un escritor que estaba en vogue en ese momento, que se llamaba David Strauss, que había escrito un libro en el año 1835 que se llamaba La vida de Jesús. Y en ese libro, él se hace muy famoso con ese libro. Es un libro que es detestado por mucha gente, sobre todo por los teólogos. Y después escribe un libro que se llama La Antigua y la Nueva Fe, que ese sí ya es criticado por todos, ¿no? Es un autor que, como Nietzsche, es muy cuestionado. Y Nietzsche, en esta intempestiva, era enemigo acérrimo de Wagner. Odiaba los mitos que quería construir Wagner con la música, y por ende lo odiaba a Wagner. Y a Wagner, naturalmente, lo odiaba también a él. Pero él en 1835 saca este libro por el que se hace muy famoso,
muy famoso, de hecho se hace muy famoso, tiene una dimensión, una implicancia fuerte, en el cual lo que él dice, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Él dice que el mito católico es un mito que no debe pensarse ni puede pensarse racionalmente, que no le podemos pedir explicaciones de corte racional o someterlos al escrutinio científico, que no es un libro que tenga veracidad histórica, la Biblia, ¿no? Que no es un libro que tenga veracidad histórica y que solamente habla todo el tiempo, no utiliza la palabra metáforas, pero que es un libro que habla solamente de metáforas, un libro que habla solamente, que hay que entenderlo desde la cuestión de la fe. No hay nada verdadero científicamente en ese libro. Ese libro genera naturalmente un gran revuelo, una crítica que en ese momento, racionalista hacia el cristianismo, que en ese momento no era la moneda corriente. Ese libro Nietzsche lo lee mucho. Nietzsche, no solo que, de hecho Nietzsche cuando era joven, más joven de lo que es cuando escribe Las Intempestivas, lo defendía mucho a Strauss, era un lector. Imagínense que para Nietzsche también se estaba alejando de alguna forma de la concepción católica y religiosa de la vida. Encontrar este libro de Strauss, que es muy polémico, un profesor universitario también que generaba mucha polémica, que la iglesia lo atacaba constantemente, en Nietzsche debe haber generado alguna cierta simpatía. Él, en una carta que le escribe a su hermana, le escribe el listado de libros que se va a llevar para leer en esas vacaciones. El primero es el libro de Strauss, La vida de Jesús. Es un libro que Nietzsche siempre lo rescata. En esta época luego hace esta crítica intempestiva. Hay algunas especulaciones sobre por qué realmente Nietzsche escribe con tanta belicosidad una crítica sobre un autor que a él no le generaba tanto disgusto a priori. Las hipótesis van desde que Wagner se lo encargó hasta que le molestó mucho que ese libro tuviera mucho más éxito que el de él, el libro posterior. Pero bueno, como dijimos, en el 72, 2 meses después de que Nietzsche publique El nacimiento de la tragedia, en octubre del 72, sale publicado el libro La antigua y la nueva fe de David Strauss, que se vuelve inmediatamente dos cosas. Primero, absolutamente atacado por todo el mundo lo ataca, universitarios, teólogos, la Iglesia Católica, el público culto alemán, todo el mundo lo ataca. Eso es un acontecimiento fuerte, se vuelve la persona de la que toda Alemania habla. Y segundo, que se vuelve un éxito editorial inmediato, ¿no? Piensen que el libro sale en octubre y en diciembre ya iban por la 4ª edición. Habían pasado 2 meses y medio, y iban por la 4ª edición, y Nietzsche no podía comprender cómo ese libro que él define como pésimo tenga el éxito que tiene en contra de su libro, que es el que está proponiendo la discusión, la única discusión que puede salvar la cultura, que puede implicar el renacimiento y a la vez el salvataje de la cultura alemana. Y después, ¿qué hace Nietzsche con Strauss? Entonces, Nietzsche lo pone a Strauss como si fuera el representante, digamos, del materialismo de la época, ¿no? Porque la crítica que hace a Strauss en La antigua y la nueva fe, lo que plantea de alguna forma es que no hay lugar para la fe religiosa, no existen ya más el libro empieza y hay 4 preguntas que él se hace que guían el libro, ¿no? Dice, ¿es posible que sigamos creyendo en mitos religiosos? Dice, no es posible. ¿Siguen existiendo aún cristianos? No, dice, no siguen existiendo. La nueva fe a la que Strauss se refiere es una fe ciega en el progreso, ¿no? En un momento dice ideas de esta característica, ¿no? Todos los tipos de motivos invitan a estar satisfechos con el presente y sus conquistas. El ferrocarril, la vacuna, los altos hornos, la formación del imperio, la prensa, el correo, etc. No tenemos ya necesidad de eludir la realidad y remontarnos a la metafísica. Centrarnos en el progreso es lo que es el nuevo signo de la época actual de Alemania particularmente, pero de Europa en general, ¿no? En ese escenario, Strauss dice que el arte, recordemos a Nietzsche, solo estéticamente se puede justificar la existencia del mundo. El arte no es más que un mero divertimento. Todo lo que decíamos al principio de la reunión tiene sentido en este momento, porque Strauss es la representación de toda esta nueva cultura racional, científica, con creencias ciegas en el progreso, y por eso Nietzsche lo ataca de la forma en la que lo ataca, ¿no? Bien, bueno, es lo que veníamos diciendo.
Y en este marco, sí, entender que, como decíamos al principio, también Beirut estaba a punto de fracasar y que Nietzsche necesitaba comprender cómo era que, por un lado, su libro no había sido para nada exitoso y el de este muchacho sí, y por otro lado, Beirut, que es importante entender la dimensión que para Nietzsche es Beirut, porque en realidad cuando entendemos esa discusión, entendemos que así como Nietzsche dijo que solo estéticamente tiene sentido, se puede justificar la existencia, esa justificación estética tenía que nacer exclusivamente de un lugar como Beirut, donde iba a ser el acto y la puesta en escena suprema de la nueva expresión artística. Por eso para Nietzsche era tan central que esto sucediera bien, y no estaba sucediendo bien. Wagner tenía que viajar mucho para conseguir dinero. Finalmente Luis II de Baviera, que era un rey muy jovencito de esa zona, que era discípulo y admirador ferviente de Wagner, termina pagando casi la totalidad de la construcción del teatro, porque Wagner no conseguía medios para hacerlo, pero siempre con las tensiones que eso implicaba, ¿no? Entonces Nietzsche estaba muy asombrado. En una carta que le manda Wagner, le escribe: he leído ahora de principio a fin el libro de David Strauss, La vieja y la nueva fe, y me ha quedado asombrado tanto por la estupidez y ordinariez del escritor como las del autor, ¿no? Está Nietzsche muy ofuscado con ese libro. Además, en ese libro plantea una segunda idea que es muy interesante, que sostiene lo siguiente. Ustedes recuerden que entre 1870 y 1871 se da la guerra entre Francia y Alemania, ¿no? La famosa guerra franco-prusiana. En esa guerra, en la que Nietzsche sí participa, Nietzsche participa como camillero. Nietzsche ya en ese año había renunciado a la ciudadanía alemana. Y a partir de que renuncia a la ciudadanía alemana, Nietzsche queda apátrida para toda su vida. No tiene más nunca una patria hasta que muere, ¿no? Muere de hecho como apátrida. Pero él en ese momento estaba dando clase en la Universidad de Basilea, en Suiza. Suiza, que se había declarado se había declarado neutra en la guerra, le permite ir a Nietzsche, en tanto que habitante de Suiza, solo como camillero. Entonces Nietzsche participó durante un mes en la guerra como camillero, tiene experiencias muy espantosas. En ese tiempo estaba escribiendo El nacimiento de la tragedia, y finalmente Nietzsche, aparte al transcurso de ese mes, hay una carta muy interesante que le manda Cosima a Wagner, contándole que él siente la necesidad imperiosa. Él estaba se había convencido con mucho furcio, con mucha fuerza, de que la guerra era correcta, que tenía que ganar Prusia. Recuerden que en ese momento Prusia y Austria estaban en una tensión también política ahí medio tensa. El imperio alemán no se había conformado, se forma después de esta guerra. Nietzsche siente que tiene que ir a combatir, ¿no? Que tiene que hacer algo por la grandeza del pueblo alemán. Él ve que en esta guerra se está disputando algo más que solo la guerra, ¿no? Nietzsche participa en la guerra. Después de estar un mes como camillero, se enferma de disentería y vuelve a Basilea. Pero cuando le cuenta a Cosima por carta que va a participar en la guerra con mucha emoción, ella le contesta diciéndole que su misión para el pueblo alemán no es ir a morir en una guerra, sino que él, con su mente y con las ideas que va a engendrar, va a ayudar mucho más al pueblo alemán de lo que puede ayudar en una batalla. Finalmente Nietzsche la desoye y participa en la guerra, y lo marca fuertemente Nietzsche para allá. En ese acontecimiento tiene escenas de guerra, ve escenas muy crueles de la batalla, etcétera, ¿no? Bien, pero ¿por qué vamos a la guerra? Porque a partir de que Alemania triunfa en esa guerra, tiene dos consecuencias políticas fuertes. Por una parte, se disuelve el imperio francés y se forma la República, donde después surge la Comuna de 1871, que es además brutal. Y Nietzsche tiene la peor de las percepciones con la Comuna, todo porque le habían hecho saber, los medios locales falsamente decían que los comuneros habían quemado el Louvre y habían quemado las obras de arte. Y Nietzsche decía: qué trágico que se pierdan siglos de cultura por estos bárbaros. Pero aún así, decía Nietzsche, no me atrevería yo a lanzar una sola piedra contra ellos. ¿Por qué? Porque hay otra discusión que nosotros no hemos traído porque que todavía no la hemos visto, pero hay una discusión para Nietzsche entre cultura y pobreza, ¿cierto? Hay una discusión de corte más, si se quiere, político, pero de una cuestión de construcción más social. Nietzsche dice: para que tengamos una alta cultura, necesitamos inevitablemente que haya gente que esté sumida en la injusticia, dice Nietzsche. Necesitamos
No esta cuestión de pobres y ricos, pero para que haya gente que pueda construir, crear y disfrutar la alta cultura, el arte supremo, necesitamos inevitablemente que haya gente que no pueda hacerlo, ¿no? Entonces Nietzsche sabe que en el fondo de la discusión cultural hay un germen de una injusticia que debe ser aceptado para que ciertas expresiones artísticas tengan lugar. Porque si vos no aceptás ese germen, digamos, esa naturaleza injusta de la cultura como cultura, lo que vas a hacer va a ser sacrificar la alta cultura, ¿no? Una discusión que después se vuelve compleja, ya la vamos a ver un poquito más adelante. Pero por eso Nietzsche dice en esa carta: no me atrevería yo jamás a tirar una piedra contra esos pobres infelices. Ya después vamos a ver la carta bien, ¿no? Bien, la cosa es que en ese escenario están en la guerra. ¿Y qué es lo que percibe Alemania luego de...? Bueno, pero les dije, tenía dos consecuencias políticas la guerra. Primero, la disolución del Imperio francés, y nace lo que se llama como la República, con la Comuna. Posteriormente, después a los comuneros los terminan fusilando a raíz de 30.000. Las castas oligárquicas francesas que toman el poder posterior a la Comuna lo fusilan. Se empieza a emplear el método de fusilamiento por ametralladora porque eran mucha gente para matar. Fue una cosa como espantosa. Y a Wagner, que en ese momento sí estaba muy cerca de Nietzsche, Wagner estaba mucho más de acuerdo con los comuneros. Y así como Nietzsche decía, por su pasado medio anarquista, ¿verdad? Y así como Nietzsche decía, ¿cómo puede ser que en un día hayan destruido 2000 años de cultura? Wagner le contestaba: si el ser humano no puede reconstruir esas obras de arte que ha hecho, entonces no merecía tenerlas nunca, ¿no? En esta fascinación que él tenía en esta simpatía que sentía por los comuneros. De esa forma, entonces empieza también a haber una tensión entre Nietzsche y Wagner, porque Nietzsche realmente siente que esto es una cosa trágica que había pasado, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ve Nietzsche después de la guerra franco-prusiana? Él dice: ha habido una confusión de todo el pueblo alemán que cree que por haber ganado la guerra, que lo que ganó la guerra, mejor dicho, es una cultura superior, la nuestra, sobre una cultura inferior, la francesa. Entonces Nietzsche lo que sostiene es que los alemanes se han autoconvencido que ganaron la guerra porque son culturalmente superiores y que esa cultura debe ser defendida. ¿Cuál era esa cultura? La que habíamos mencionado recién. La cultura del materialismo, de la ciencia, del eficientismo, del utilitarismo, del empirismo, lo que él llama el materialismo, ¿no? Con lo que identifica esta, la fe en el progreso. Nietzsche dice: ojo, porque creemos que porque ganamos la guerra, esto que es nuestra nueva cultura está bien. Y Nietzsche dice: no tiene además nada que ver. Cuando nosotros creemos eso, cuando nosotros creemos que es nuestra cultura lo que ganó la guerra, lo que estamos demostrando es que en realidad nosotros no sabemos qué es lo que es la cultura. Entonces ahí hay una tensión muy peligrosa para Nietzsche, en la cual los exponentes de eso que él llama, de esa cultura, digamos la cultura materialista, por todos lados los ve Nietzsche festejando y autofestejándose que fue gracias a esa forma de percibir el mundo que Alemania ganó, ¿no? Esto avanzando directamente en contra del pensamiento que Nietzsche sí quería desarrollar como cultura, hay muchos pensamientos que en muchas cosas pueden ser fraternales, amistosos entre ellos, que pueden coincidir en algunos puntos y distanciarse en otros, pero en este punto el pensamiento materialista con el pensamiento romántico, poético, trágico que quiere desarrollar Nietzsche son antagónicos, se excluyen, no pueden convivir porque lo que está en discusión es la esencia de lo que va a considerar cada cosa cultura, y cada una de las consecuencias de cada consideración va a traer para la otra consideración consecuencias muy complejas, nefastas, disolutorias, digamos. Y Nietzsche entonces inventa un término, que es un término del cual él después se siente orgulloso casi vanidosamente toda su vida. Él inventa el término que se llama cultifilisteo, para llamar a toda esta gente, a Strauss sobre todo, pero a toda esta gente que defiende la nueva cultura, las nuevas formas culturales. Él los va a llamar los cultifilisteos y va a decir de ellos que son... Bueno, hay una nota que es bastante clara que dice: el filisteo, digamos, el cultifilisteo, ustedes sepan que filisteo es una palabra que se usa actualmente, ya no tanto, pero que
pero que se usaba para referirse peyorativamente a lo vulgar, a lo que es de mal gusto, no tiene relación necesaria con el pueblo filisteo. Pero decía Nietzsche, el filisteo abriga el firme y convencido sentimiento de que precisamente su cultura es la expresión cabal de la cultura alemana verdadera. Y como en todos los sitios a los que acude encuentra el filisteo gente culta de su misma especie, y como todas las instituciones públicas, todos los establecimientos docentes, culturales y artísticos se hallan organizados de conformidad con la cultería y las necesidades propias del filisteo, este deambula por todas partes arrastrando consigo el triunfalista sentimiento de ser digno representante de la cultura alemana actual. Eso es para Nietzsche, entonces, en lo que se ha convertido a raíz del triunfo en la batalla prusiana, en la batalla contra los franceses, en la cultura alemana, ¿no? Y él ve que entonces el cultifilisteo por excelencia va a ser para Nietzsche efectivamente Strauss. Y finalmente Nekomo, para hacer un cierre de esta primera intempestiva, él en Nekomo en el 88, refiriéndose a esta intempestiva y a la forma en la que él ataca a Strauss, dice: el primero de estos 4 atentados tuvo un éxito extraordinario. El revuelo que provocó fue espléndido en todos los sentidos. Yo había tocado a una nación victoriosa en un punto vulnerable. Decía que su victoria no era un acontecimiento cultural, sino tal vez algo completamente distinto. La respuesta llegó de todas partes, y no solo en absoluto de los viejos amigos de David Strauss, a quien yo había puesto en ridículo, presentándolo como tipo de cultifilisteo alemán y como satisfecho, en suma, como autor de su evangelio de cervecería de la antigua y la nueva fe. Posteriormente Nietzsche va a decir que hay una frase de Schelling que dice que cuando uno va a entrar a una sociedad, que Nietzsche le dice también, que cuando uno va a ingresar a una sociedad siempre tiene que hacerlo a través de un duelo, ¿no? Y Nietzsche dice que él, tomando a Schelling, entra, porque para Nietzsche esto es una forma de ingresar a la discusión actual, porque realmente es una intempestiva que levanta muchísimo ruido. Él dice, bueno, yo elegí al librepensador por excelencia alemán para batirme a duelo con él y lo destruí, lo vencí rotundamente. Entonces él termina haciendo referencia a esa primera batalla que tiene con David Strauss. Eso sería más o menos un repaso por la primera intempestiva de Nietzsche. Nos quedarían 3 intempestivas más para revisar. ¿Les parece que las dejemos para los primeros 15 o 20 minutos de la reunión del lunes que viene? Así no nos extendemos tanto. Seguramente ya después de 2 horas de cámara estamos todos un poco cansados. Si les parece, entonces dejaríamos la reunión acá. Si alguien tiene alguna pregunta la charlamos sin problema y nos tomamos los primeros 15 para bien. Buenísimo. Para la reunión que viene. Y les cuento que la reunión que viene vamos a trabajar sobre un libro que es maravilloso para mí de Nietzsche, se llama Humano, demasiado humano. El libro, muchos autores ven que este libro ya es la separación de lo que es el primer Nietzsche con el segundo Nietzsche. Otros autores creen que no. Lo que sí es cierto es que es un libro del 78 que marca un tránsito indiscutible sobre el pensamiento de Nietzsche. Nietzsche a partir de este libro se vuelve aforístico, va a ser un escritor que durante prácticamente la totalidad de sus libros futuros va a ser aforístico. Tiene aforismos que son muy largos y tiene aforismos que son muy cortos, se vuelve un pensador múltiple. El nacimiento de la tragedia versaba sobre justamente el nacimiento de la tragedia, sobre la tragedia griega, sobre Sócrates, sobre la crítica a la modernidad. Los ensayos posteriores también tenían un objeto específico. Las 4 intempestivas tienen cada una un punto específico. Humano, demasiado humano es un libro que habla de todo. Habla de mujeres, de religión, de política. Es un libro que es muy vasto porque él empieza a ser vasto en su forma de pensar y porque empieza a abarcar un montón de dimensiones. El estilo aforístico también lo posibilita, lo vuelve más... Le posibilita a él tener una multiplicidad de temas trabajados en un mismo libro. Este libro significa la ruptura definitiva con Wagner. Es un libro que es muy mal recibido en la casa de Wagner. Ellos ya estaban distanciados, pero este libro genera una ruptura de la que ya no tienen retroceso más. Es un libro que se escribe 2 años después de Beirut, del festival, en el cual Nietzsche queda muy, ya lo vamos a ver también en la última intempestiva,
queda muy desilusionado, muy asqueado, ve a un Wagner muy comercial y que le parece más importante el negocio que la música, etc. Entonces ya genera este libro, es como la gran emancipación de Nietzsche, ¿no? Dale, Jonathan, ya estamos terminando igual. Es como el primer libro que marca la edad adulta de Nietzsche, se emancipa Nietzsche, ¿no? Del pensamiento de Wagner y de las ataduras de su propio pensamiento. Y después solo le va a quedar avanzar en los libros anteriores, pero es el primer libro que si no es un libro ya del tinte del martillo de Nietzsche, seguramente es un libro que va en tránsito hacia eso. Pero así que bueno, sería eso. Me quedo con la inquietud, Alejandro, que planteaste, y si alguien tiene alguna consulta la podemos hacer, y si no, estamos viéndonos el lunes de la semana que viene. Profe, si yo tengo solamente una preguntita y Sí, decime, se la Daniela. escribí en el chat. Y era precisamente, si bien en la RAE se hace como pues le da como un significado al concepto de intempestivo, que más o menos, o sea, si no estoy mal, no lo recuerdo bien, que significa como estar fuera de tiempo, pero no sé de qué manera lo toma Nietzsche, o sea, qué significado le da y cómo también lo comprende el significado de intempestivo. Bien. No lo toma como por fuera de tiempo. Nietzsche intempestivo lo toma como si fuera un pensamiento que emerge sin demasiadas consideraciones. O sea, un pensamiento que emerge puro y que es como pura pulsión. Cuando él se refiere a un pensamiento intempestivo, es como una suerte de pensamiento que avanza sin consideraciones de tipo lo que podríamos llamar de tipo ético, ¿no? Sin consideraciones sobre el efecto positivo o negativo que va a tener al ser escuchado. Es como algo que irrumpe. Por eso, para él, las consideraciones intempestivas son consideraciones que irrumpen en una discusión y que no cuidan ni formas, ni lenguaje, ni formas ni lenguaje, sino que son más de carácter belicoso porque nacen desde esa irrupción, digamos. No son consideraciones que vienen a pedir permiso, sino que son consideraciones que vienen a irrumpir en el escenario en el que está y a plantear una disrupción, ¿no? un emergente, no sé si caótico, pero sí un emergente menos considerado con las opiniones de todos. En la segunda intempestiva, Nietzsche trabaja esta idea de lo intempestivo y dice que hace como una consideración general de lo que es la opinión pública, ¿no? De cómo todos nosotros estamos todo el tiempo atados a la opinión pública y finalmente nunca nos decidimos a hacer lo que nosotros queremos ser y estamos siempre pensando en cómo ser lo que los otros quieren que nosotros seamos, ¿no? En la segunda consideración, en la tercera consideración, y en esa consideración lo que dice Nietzsche es: necesitamos buenos maestros que nos liberen de esas ataduras de la opinión pública. Esta consideración intempestiva viene a romper, a no preocuparse por el qué dirá la opinión pública, sino que viene a eso, a disrumpir, viene a romper y viene a aparecer en escena y a dar la discusión sin importarle nada. En ese sentido lo tiene Nietzsche más presente. Ok, vale, gracias. Dale. Bueno, si estamos entonces estaríamos viéndonos el lunes que viene. Esperemos ya que con más gente y que con más WhatsApp también. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Ya en un par de días les comparto la grabación. Gracias, Diego. Muy interesante como siempre. Buenas noches a todos. Dale. Hasta Muchas luego. gracias a todos.